Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este martes 22 de diciembre del 2020. Seguimos adelante después de una semana de reposo por causa de una atención médica, pero ya estamos aquí con Romanos 11, versículos 33 al 36, que es la porción de la carta del apóstol Pablo que nos ocupa en esta noche. Voy a leer esta porción. Les invito a que lean juntamente conmigo. Dice así la palabra de Dios: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, santo y bueno, Dios de toda la creación, porque tú la hiciste. Queremos, Señor, suplicarte en esta hora, ya que tenemos abierta tu palabra, que nos enseñe, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gozo por entender y comprender tu palabra, y que, Señor mío, llenes de bendición los corazones de todos nuestros oyentes. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con esta porción de la palabra de Dios. Estamos viendo que el apóstol Pablo empieza esta doxología, como así se le llama en el ambiente de la palabra de Dios. Una doxología quiere decir como una conclusión doctrinal. Y entonces vemos aquí al apóstol Pablo que pasó de un momento de tristeza profunda en los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta de Pablo a los romanos. Acuérdense, Romanos 9, 2, el apóstol Pablo expresa una gran tristeza y un dolor en su corazón. Igualmente en el capítulo 10, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, sigue habiendo aquí un dejo de tristeza en las palabras del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo sigue con este mismo sentido cuando dice en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, el apóstol Pablo forma parte de ese sector de judíos escogidos por Dios. De la misma forma, para ser salvos por gracia, porque toda la salvación Dios la establece por medio de Cristo, solamente por gracia, sin ayuda, sin ninguna ayuda de los hombres. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos 11:32 concluye de esta manera, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. El apóstol Pablo nos ha explicado en lo que vamos estudiando hasta ahorita de la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos está explicando la salvación en Cristo. Y contempla el apóstol Pablo hasta lo que aquí nos ha dicho y que sin duda alguna ha repercutido en la comprensión de nuestros corazones. Y entonces el apóstol Pablo expresa unas palabras de adoración, que son las que ya hemos leído y que voy a repetir en esta lectura para ponerle sentido al estudio de esta noche. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo como una manera de respuesta a la maravillosa verdad de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo está contemplando más que un hermoso paisaje creado por Dios, más que una hermosa visión de la creación que Dios ha hecho. El apóstol Pablo está contemplando desde su posición, en donde Dios lo ha colocado en la comprensión teológica de la verdad de Dios. Y entonces desde este punto, igual que nosotros, el apóstol Pablo cae de rodillas en exclamación por la ciencia y el conocimiento de Dios. ¿A quién se le habría ocurrido este maravilloso plan de salvación sino solamente a Dios? Salvación para todos los hombres, exclusivamente por su gracia. Como dice el versículo 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para así tener misericordia de todos. Y entonces el apóstol Pablo expresa: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Saben que, mis amados hermanos, hay lugares en el fondo del mar donde el hombre aún no ha llegado. Y en su altivez el hombre quiere llegar a Marte, quiere llegar al otro lado de la Luna, quiere llegar a Júpiter, quiere llegar a Saturno, pero ni siquiera hemos podido explorar los rincones más profundos de esta tierra o del mar. Yo lo digo, lo repito y lo creo de esta manera: no hay desafío más grande para el ser humano que ser capaz de comprender y entender la ciencia de Dios expresada en su palabra. Y aquí el apóstol Pablo dice de esta manera: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El apóstol Pablo, enseguida de tomar profundamente la admiración de Dios y la riqueza de la ciencia de Dios como el objeto de la adoración, ahora el apóstol Pablo hace esta pregunta retórica. Son dos preguntas, pero es una sola. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El apóstol Pablo está tomando las palabras de Isaías, escritas en el capítulo 40, versículo 13. El libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13, cuando dice el profeta de esta manera: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y entonces recordamos lo que preguntó el apóstol Pablo: ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Puesto que Dios es Dios, su aceidad no la puede tener nadie más en toda la existencia del universo, porque solamente Él es Dios. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado?
Otra vez el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Estas palabras son de el paciente Job. Vamos a Job capítulo 41, versículo 11 en adelante. Dios está hablando con Job y le pregunta, Job capítulo 41, 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Así es. ¿Quién le ha dado consejo a Dios primero para que Él restituya? Los ingenieros, los médicos, los científicos de este mundo, solamente podemos buscar en lo que ya está creado, en lo que ya está hecho, en las leyes universales que ya están impuestas y decretadas. El ser humano no puede compararse a Dios y entonces caemos de rodillas delante de este Dios sabio, inmenso, poderoso, que ha diseñado la salvación a través de Cristo Jesús, única y exclusivamente a través de Él, para que todo hombre que quiera ser salvo tenga que humillarse delante de Dios para pedir clemencia y perdón por medio de Cristo, mediante un genuino arrepentimiento. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué eres capaz de negarle a Dios, oh hombre? Si todo lo que existe en el universo le pertenece totalmente a Él. Él es Dios, Rey soberano sobre todas las cosas. Él es la suprema autoridad. Delante de Él no hay quien pueda levantar su mano o su puño, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Con la ayuda de Dios, hermanos, estaremos comenzando Romanos capítulo 12 en nuestra siguiente transmisión. Les invito a compartir este video, esta transmisión. Les invito a comentar, aunque sea pongan un puntito o un emoji para que esta transmisión llegue a más personas. Dios les siga bendiciendo mucho, amados hermanos.